noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta semana algunas novedades en el campo económico. El martes el petróleo bajó de precio por menos de los $100 y aunque el viernes el precio se repuso más o menos por los $100, se habla de una tendencia a la baja. ¿Por qué cae el precio del petróleo? Los analistas hablan de dos razones. La primera, la posibilidad de que los productores de la OPEC aumenten la oferta mundial con el propósito de aliviar los altos precios de los combustibles, porque la subida de precios es la principal causa de la inflación mundial. Recordemos a los espectadores de Desacuerdo, que por fuera de Bolivia, el incremento de precios es el principal problema económico. La inflación en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en el país de al lado, está ya por el 8%. La segunda razón para que baje el precio del petróleo es una suposición de los mercados. Estos suponen que el mundo entrará en una recesión. Es decir, habrá una caída de la producción. Al haber una caída de la producción, hay una caída de la inversión. Al haber una caída de la inversión, cierre de empresas y de negocios. En ese caso, se necesitaría menos petróleo y en anticipación a este escenario es que baja un poco el precio. Estas ya son bastantes novedades, pero el vecindario también está movido. Argentina en crisis. El precio del peso argentino ha caído aceleradamente esta semana también. La renuncia del ministro de Economía, el ministro argentino Martín Guzmán, quien ha apuntado que no tendría el suficiente apoyo político para llevar adelante cierto tipo de medidas. En cuanto a lo que nos compete a nosotros, a Bolivia, han dejado de operar comercios argentinos en nuestra frontera. Es decir, ahí se vendían muchos productos del vecino país que normalmente pasaban vía contrabando a nuestro país. Sin embargo, los comercios en Argentina han tomado la decisión de cerrarse. ¿Por qué han tomado esta decisión? Los comerciantes argentinos argumentan que probablemente los precios a los que puedan vender un producto el día de hoy con el tipo de cambio sea distinto a lo que puedan vender el día de mañana. Entonces, prefieren no vender. Vamos a analizar esta noche todos los temas económicos y antes de hacerlo quiero ver qué es lo que dice la prensa, qué ha dicho la prensa esta semana sobre el tema económico. Vamos con nuestra cápsula de prensa. Con la guerra en Ucrania, la inflación en Argentina o la caída del precio del petróleo, ¿se vería afectada la economía boliviana? Según el Banco Mundial, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para Bolivia subió de un 3,5% a un 3,9%, publicado en junio de este año. Este crecimiento está por encima de Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, y por debajo de Colombia y Argentina. Sin embargo, algunos economistas como Gonzalo Chávez auguran días nada alentadores para la economía, porque afirman que hay un déficit público, que se perdieron exportaciones a Brasil y Argentina o hay un superávit de solo $42 millones. El economista Mauricio Ríos García dice que la caída del peso argentino se traduce en mayores problemas para el conjunto de la región y para Bolivia, porque a Argentina se le va a dificultar el pago por importar gas y habrá que revisar contratos nuevamente. El gobierno informa que si bien los precios de los alimentos se han disparado, el Estado garantiza la estabilidad de los mismos con subvenciones y controles. Señala que pese a los efectos negativos de la guerra, el superávit comercial de Bolivia continúa creciendo y fortaleciendo las reservas internacionales. De la misma forma ocurre con la gasolina, pues Bolivia tiene el costo más bajo de la región. También se atribuye el fenómeno de la bolivianización, el ahorro en bolivianos antes que en dólares, el hecho de estar protegidos ante el proceso inflacionario de...
Volvemos a nuestro desacuerdo de esta noche. Vamos a hablar de economía, una entrevista. Tengo un invitado muy especial, ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Muchísimas gracias por haber venido esta noche a Desacuerdo. Muy buenas noches, Susana. Muchas gracias por la invitación a Desacuerdo. Y viendo la cápsula donde se mostraba la previsión que hacía el Banco Mundial para la economía boliviana, ¿no? Donde estamos aumentando nuestra previsión y se ve la previsión para otros países cayendo, ¿no? Entonces, vemos que hay un escenario muy interesante, muy volátil a nivel mundial, pero donde Bolivia resalta porque hay estabilidad de precios, hay crecimiento, aumento de ocupación, descenso del desempleo y muchas variables como las de comercio exterior que están mejorando. Ministro, quiero hablar de una serie de temas. Usted ha visto el tema de la cápsula, ha visto también nuestra cápsula de los medios y todo lo que los medios más o menos hemos intentado reflejar de lo que se ha hablado esta semana. Algunos medios hablan de zozobra, algunos analistas hablan de una situación que capaz y no sea la mejor a futuro, y han abierto una serie de temas, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que vayamos juntos viendo cada uno de estos temas y voy a empezar un poco por el ámbito internacional. Y la pregunta, ministro, ¿qué puede pasar en Bolivia si hay una recesión en Estados Unidos y Europa? Bueno, a nivel mundial, si viene un escenario de recesión en el bloque europeo y norteamericano, hay que ver que todavía está China ahí como un elemento importante que no hay que descontar. La economía china es la primera economía a nivel mundial, entonces puede ser un contrabalance, eso es un elemento que habría que no despreciar, pero obviamente la caída de la actividad económica, de la demanda en Europa y Estados Unidos, haría prever que en la próxima gestión los precios empiecen a moderarse, ¿no? En vez de empezar o de mantener el aumento que hemos visto en las materias primas, el precio de materias primas, empiece esto a ir descendiendo. ¿Y cómo le afecta eso a la economía nacional? Porque nosotros en las materias primas, o sea, como exportamos materias primas, ¿no? Entonces, ¿y el precio por fuera? Bueno, puede ser que en términos de ingresos tengamos un menor valor de aquello, pero también en términos de insumos importados, también un menor gasto. Pero hay que recordar a la población, a la gente que nos está viendo en desacuerdo, que el modelo económico, social, comunitario, productivo hace énfasis en la demanda interna. ¿Eso qué significa? Que lo que aquí dentro se mueve en términos de producción y demanda es un motor clave, muy importante que dinamiza la economía, y el otro motor obviamente es la demanda externa. En varios pasajes donde la economía mundial, recordemos 2009, 2014, donde caen el precio de las materias primas, especialmente el precio del petróleo, el 2009 cayó de 120 hasta $30. Y decían que ahí se había muerto, ya le daban el requiem al modelo económico, social, comunitario, productivo, y no. ¿Por qué? Porque nos basamos en la demanda interna. ¿Eso qué significa? Con las políticas de transferencias condicionadas, redistribución del ingreso, inversión pública, eso mueve la economía, sigue moviendo y por lo tanto no dependemos exclusivamente de las exportaciones. Ahí yo tengo una pregunta, ministro, a colación de lo que ha dicho. Tenemos el tema del precio del petróleo, que siempre es un punto, ¿no? Un punto de referencia para nuestra economía. Si usted recuerda, en el año 2016 también el precio del petróleo bajó a $22, creo que estaba el barril de petróleo. $26 el barril de petróleo, ¿no es cierto? Entonces, y siempre es nuestra referencia. Ahora, eso es bueno, digamos, en la caída del precio del petróleo se benefician algunas exportaciones, ¿no? Pero en cuanto a importaciones, ¿no es cierto? Cuando sube el precio del petróleo, ahí nos vemos en conflictos en los productos que no producimos. Entonces, ¿a Bolivia le viene bien o le viene mal la caída del precio del petróleo? En el efecto neto siempre nos ha ido bien. ¿Por qué? Actualmente el incremento del precio del petróleo, si bien también aumenta el costo de la subvención, a la vuelta de la esquina está el incremento de los ingresos que vienen por el tema del gas. Y considerando los contratos que ha hecho YPFB con
ENARSA de Argentina y las negociaciones que está haciendo también con Brasil, los ingresos de este segundo semestre van a aumentar considerablemente. Entonces, tenemos un efecto neto positivo para la economía boliviana y para los ingresos por la parte hidrocarburífera que se ven compensados o que compensan más positivamente estos ingresos que los costos por la subvención que tenemos del gas, de la gasolina y el diésel. Entonces, ese es un efecto positivo para nosotros. Y si cayese también el precio, también el tema de la subvención también va en la misma dirección. Entonces, en los efectos netos siempre hemos visto que hemos tenido balances positivos. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo semestre para la economía boliviana. A ver, usted ha tocado, creo que ha puesto el dedo sobre la llaga de una pregunta que bastantes analistas y en muchos medios de comunicación se hacen. Efectivamente, digamos, cuando en Bolivia los precios de los combustibles no suben, ¿no? Es decir, hemos visto las marchas en Ecuador y toda la cuestión que lo que pasa es por el incremento del precio en los combustibles. Aquí el precio está fijo porque está subvencionado, ¿no? Nosotros tenemos subvención en diésel y en gasolina. En gas no pasa nada porque somos productores, pero cuando nos toca importar gasolina y luego especialmente diésel, usted en algún momento habló que ese subsidio nos costará este año $1.000 millones. Otros analistas han hablado de $3.000 millones, ¿no? Entonces, yo lo primero que le quiero preguntar es cuál es la cifra finalmente que es del costo del subsidio. Y en este sentido, y tomando en cuenta, digamos, la referencia a las reservas internacionales, que siempre es un punto de referencia también, ¿cómo vamos a hacer para pagar ese subsidio? Bueno, no podemos dar así un número como decir va a ser tanto, ¿no? Hay que darse unos márgenes. Nosotros hemos visto que la subvención iba a estar entre unos $680 millones hasta unos 1.200 millones, pero en promedio lo estamos calculando en un valor de $1.000 millones. Esa cifra de $3.000 millones, viendo con lo que tú estás diciendo que el precio del petróleo está cayendo, no es adecuado ni correcto, ¿no? Y con qué nosotros pagamos esta subvención, tenemos los recursos, YPFB tiene la liquidez para comprar esto y nosotros luego devolvemos a YPFB en el tiempo esta liquidez que ha tenido que ser utilizada para importar estos líquidos. Entonces hay toda una programación financiera dentro del Tesoro para hacer esta devolución a YPFB, tanto en recursos de subvención, en NOCRES, ¿no? que son unos papeles que le entrega el Tesoro a YPFB y YPFB con esos valores va pagando otra serie de cosas y tiene los recursos para seguir importando diésel, gasolina y también los ingresos provenientes del gas, ¿no? Que vienen de Brasil y Argentina. Entonces hay también la venta de la urea, que son elementos que se utilizan en la tesorería y que también lo tiene YPFB, no es que anda con las arcas vacías, sino tiene una caja para hacer este tipo de operaciones. Ministro, ha hablado del incremento de las regalías, ¿no? Producto del gas, de lo que nos tocaría que nos paguen los países vecinos. Ha hablado también el tema de lo de la urea. Más o menos, ¿cuánto es que se proyecta que Bolivia vaya a recibir por estos ingresos? Estamos calculando que más o menos va a recibir una cosa de unos 300 a 400 millones de dólares más, ¿no? En este segundo semestre. Ya lo había anunciado también en su momento el ministro de Hidrocarburos y pensamos de que con la optimización que va a hacer con Brasil, esta cantidad de ingresos va a mejorar también adicionalmente. Entonces, los cálculos que nosotros hacemos es que en efecto neto vamos a tener un segundo semestre con mejores ingresos en el sector hidrocarburífero. A ver, hace poco hemos sabido, de hecho a principio de año, que estaba en un proceso, el Estado emitió unos bonos y estaban en proceso de venta estos bonos, ¿no es cierto?, en el mercado internacional. Quiero que me explique, ministro, cómo fue la recolección del dinero. ¿Se logró vender lo que ustedes tenían en expectativas? ¿Encontraron algunas trabas?
ese dinero que se recaudó, qué representa. Quiero que nos cuente un poco sobre la venta de los bonos soberanos. Bueno, hay que contarle a la población que la venta de los bonos en la salida a los mercados de capital internacional no es una cosa de decir vayamos la próxima semana a Nueva York y hagamos las transacciones. No, esto amerita en primer lugar contratar un bufete de abogados en Nueva York que te hagan el due diligence. ¿Qué significa eso? Evaluar las cifras macroeconómicas, y ellos se llevan su tiempo, tú no les puedes decir, bueno, yo tengo que salir pasado mañana. No, ellos se toman su tiempo, evalúan las variables macro, la situación económica, política del país, ellos sacan un dictamen, y si ese dictamen es favorable, nosotros tenemos que hacer esta operación con bancos de inversión allá en Nueva York. Y ahí están, hemos tenido la contratación de bancos especializados que nos han ayudado a colocar estos recursos. Teníamos por la ley un tope hasta 2.000, no significaba que teníamos que colocar los 2.000 millones, sino que teníamos un tope. ¿Y para qué era? En la ley misma, en la ley financiera, que dice, y está en la ley financiera 2022, dice que una buena parte de estos recursos es para recomprar la deuda que tenemos que pagar en esta gestión. Tenemos que pagar 500 millones de dólares este año y otros 400 la siguiente gestión. Lo que hemos hecho es hacer un rollover, es recambiar esa deuda por una deuda de más largo plazo para el 27-28, 2027-2028, y eso nos ha aliviado la presión de, en este año, buscar estos recursos para pagar esto, ¿no? Y lo hemos hecho en condiciones interesantes a las que ahora prevalecen en los mercados, porque ni bien habíamos emitido estos más de 800 millones de dólares, lo que logró y posibilitó que hagamos este recanje de la deuda fue que al día siguiente salía la noticia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Imagínate, Susana, las posibilidades de colocar nuestros bonos en ese ambiente de incertidumbre, volatilidad. Los mercados ese día, independientemente sea quien haya colocado los bonos, no los iban a comprar. Entonces nosotros tomamos las previsiones y le hemos aliviado al Tesoro de tener que pagar rápidamente esta deuda del 2022 y la del 2023, y por lo tanto tenemos holgura para seguir gestionando recursos para la inversión. Este alivio, ¿dónde se destina? A más proyectos de inversión. Tenemos el proyecto de las plantas separadoras de zinc, que nos van a permitir que lo que exportamos en zinc, ahí adentro hay varios minerales más valiosos, 80, 90 veces más valiosos que el zinc. Nuestra planta siderúrgica del Mutún, nuestras plantas de biodiesel, nuestra química básica. Entonces necesitamos esos recursos para seguir invirtiendo, y hemos hecho un canje interesante, que eran los que nos importaba, hacer el canje del año 22 y 23. Había la posibilidad de hacer el canje de una deuda que tenemos el 27, pero no era lo más importante. Entonces creemos que lo hemos hecho de forma adecuada. Y un punto más, cuando estaba en Washington en abril de este año, nos hemos reunido con varios bancos de inversión, calificadoras, y nos han felicitado, han dicho, ha sido un éxito, porque volver a los mercados de capitales después de 5 años, con el ambiente político enrarecido por el golpe de Estado que hubo el año 2019, en noviembre de 2019, y todo el factor político, la caída de la producción por el mal manejo económico, la pandemia en el 2020, ha sido un gran acierto volver a los mercados internacionales. Una firma nos decía, una cosa es anunciar y decir que uno va a salir al mercado de capitales, y otra cosa es hacerlo. Y ustedes lo anunciaron, algunos tenían dudas, pero lo han hecho. Y eso es, todos los inversores internacionales valoramos esto. Y creo que ha sido una muy buena colocación. Ministro, a ver, pasamos a otro tema. La reactivación económica, en efecto, ha bajado el desempleo, los datos están, el desempleo está a menos del 5%.
Sin embargo, hay una crítica. Se habla de que los de que los empleos en el presente no son tan buenos como en el pasado, que no se están pagando los mismos salarios que en el pasado, que existe pues una precarización del empleo. ¿Qué opina de esto? Bueno, esto hay que relativizarlo en términos de cómo estábamos en el 2020. En el 2020, y te voy a mostrar aquí las cifras, estimada Susana, si me pueden seguir. Nosotros, anteriormente al golpe de Estado, el mercado laboral tenía 3.600.000 personas ocupadas. Cayó a 3.100.000. Casi 500.000 personas perdieron su empleo en el 2020 por malas medidas económicas tomadas por el gobierno de facto. Hay que recordar que entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 todavía no había pandemia y ya la producción había empezado a descender y ya el primer trimestre la economía, la variación intermensual de marzo 2020, la variación del producto, o sea, de la actividad económica era cero, prácticamente nula. Ya no crecía la economía. Y obviamente el fenómeno de la pandemia fue una de las mejores excusas que tuvo el gobierno de facto para decir, nos está afectando, y como que afectó al mundo, pero obviamente fue el empujón al despeñadero de la economía boliviana. 500.000 personas entraron en una fase de incertidumbre sin saber qué iban a hacer. De ahí en adelante ha sido importante las políticas que hemos llevado, el bono contra el hambre, el Sí Bolivia con el 0,5, y hoy nuestro mercado laboral cuenta con 4.3 millones de personas. Ahora, la calidad del empleo, ¿no? La crítica, ¿no? Que se dice, es un empleo formal, informal, que no tiene no es un empleo de calidad. En este ambiente de reconstrucción y recuperación es importante darle certidumbre a la gente que cuente con una ocupación, un ingreso, y obviamente esto de darle al mercado laboral la posibilidad de tener empleos formales, con seguridad social, con cobertura y resguardo de los derechos laborales, tiene que hacerse de forma estructural, ¿no? No son reformas que se hacen de un año al otro. Entonces el gobierno del presidente Luis Arce va a tomar medidas para reencauzar este elemento del empleo informal, pero en este momento nosotros estamos viendo que sectores importantes de la economía, minería, construcción, transporte, manufactura, comercio, se están recuperando de forma importante. Y ya no nos estamos comparando simplemente con el año 2020 que nos decían hay efectos rebote, claro, por eso están creciendo. Ya nos estamos comparando con nosotros mismos. Quiero mostrarte la cifra, por ejemplo, relacionada al, si me permites, a las recaudaciones tributarias. Ya entre mayo 2021 y mayo 2022 hemos pasado de 21.000 millones a 26.000 millones, un incremento del 24%. ¿De dónde crees que pueda la gente empezar, los actores económicos, a tributar? No lo hacen por samaritanos, sino porque realmente la actividad económica se está recuperando. Nuestras empresas públicas, que tanto se critica su actuación, aquí estoy poniendo el crecimiento de los ingresos de las empresas no hidrocarburíferos, ¿no? Pero claro, dicen, no, es que ahí está yacimientos, camuflando el crecimiento de los ingresos de las empresas públicas. Sin yacimientos, mira, 5.500 millones de ingresos. Más grande que lo que había en el 2016, 17, 18, 19, sustancialmente más grande. Entre ellas, muestro ahí, está Vinto, que está creciendo con más de 109%, Comibol con un, si me permite ahí, 66%, BOA creciendo con un 65% y LB 105%, pero comparado contra ya el año pasado, no contra el 2020, porque nos acusaban de decir, claro, está creciendo porque es una base de comparación chiquitita, por eso está aumentando. Ya esto es comparado contra el 2020
21. Está EMAPA, ENDE, SEBOLM y Teleférico, todas con crecimientos importantes. Entonces, negar que este crecimiento no sea algo relevante y querer, digamos, tipificar como un crecimiento y despreciarlo porque hay empleos informales, no es lo correcto. Hay crecimiento de empleos formales y obviamente también de algunos empleos informales. Eso no lo vamos a negar, pero lo importante es la tendencia, la recuperación. Cuando en el mundo, ¿qué se está perfilando? Ver crecimiento de los precios, o sea, inflación con caída de la producción. Eso es lo que se está pronosticando y estamos en otro ambiente de recuperación. Antes de que nosotros empecemos a hablar de producción, ministro, porque eso lo vamos a tocar en el siguiente bloque, el presidente Arce ha hablado del desempleo y ha dicho que una deuda pendiente del gobierno son los jóvenes. ¿Qué se está haciendo por este grupo? Bueno, hay políticas interesantes dentro del Banco de Desarrollo Productivo, el FOCASE, que da la oportunidad a jóvenes emprendedores a obtener un crédito, porque cuando tú vas a un banco y no tienes experiencia, nadie te presta. En cambio, el FOCASE tiene la oportunidad y tiene la amplitud de prestar a emprendedores que no tengan experiencia y que presenten un proyecto productivo. Estos recursos están ahí disponibles para los emprendedores. Se está viendo también que en varios sectores del sector manufacturero se está incrementando el empleo, especialmente el empleo juvenil. Por lo tanto, hay que seguir apostando por estas medidas de seguir empujando la economía hacia adelante con medidas como las que te he señalado, ¿no? El bono contra el hambre, que ha sido clave, 600 millones el 1 de diciembre de 2020. La economía estaba paralizada, estaba hecha trizas cuando asumimos el gobierno. El 1 de diciembre la promesa que hizo el presidente Luis Arce de pagar un bono de 1.000 bolivianos se hizo efectivo. Dar ya acerca más de 1.000 millones de bolivianos en créditos para sustitución de importaciones es algo importante. El plazo que ya fenece en septiembre, que así lo hemos dado en un año, para importar bienes de capital, para la industria, para el sector agropecuario, con IVA cero, gravamen arancelario cero, a permitir que muchos productores agropecuarios e industriales traigan estas maquinarias de segunda mano, primera mano o nuevas y implementarlas en el área productiva, y eso está mejorando mucho la productividad. Entonces, vemos que estas políticas que estamos realizando, no solamente con el sector privado, también con el sector público subnacional, dándoles el FARIP, que es 2.000 millones de bolivianos a los gobiernos municipales y gobernaciones para que puedan prestarse y terminar las obras de concurrencia conjunta con el gobierno nacional, que están inconclusas. Ahí se genera más empleo, movimiento. ¿Y están activando eso? Porque, es decir, los programas están, pero de pronto uno escucha, digamos, en municipios y gobernaciones dicen, bueno, me falta plata para terminar la obra, voy a generar, pedir créditos al gobierno central o pedir apoyo al gobierno central. Es decir, está el proyecto, digamos, pero se ha activado, están habiendo los desembolsos. Más de 700 millones de ese FARIP ya está comprometido con más de 56 ETAs, ¿no? Que son las entidades territoriales autónomas. Está funcionando. Los fondos concursables es el próximo reto a darle un mayor impulso para que los recursos que son por 1.500 millones de bolivianos pueda ser transferido a los municipios que presenten un proyecto productivo, un proyecto de sustitución de importaciones o de infraestructura. Entonces, ahí también los municipios se van a reactivar. Pero también este aumento de la recaudación tributaria, donde te mostraba un incremento del 24%, que es mayor incluso al del año pasado, ¿no? Comparando, obviamente esto es mayo a mayo y esto es anual, pero en tendencia es mucho más grande, que le permite a los municipios tener más coparticipación tributaria, más ingresos. Están sintiendo los municipios que ha mejorado la coparticipación tributaria. Y en el segundo semestre, con la mejora del IDH, van a tener más recursos y van a empezar con estos fondos adicionales a empujar ya la producción en la parte regional. Quédese con nosotros. Me voy a ir a un bloque. Estamos en una entrevista con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro,
En nuestro siguiente bloque vamos a hacerle algunas otras preguntas en cuanto a temas de producción, en cuanto a temas de déficit fiscal y otras, algunas más que nos hacemos todos, que se hace la prensa, pero que también se hace usted que nos está mirando. Quédese con nosotros. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos en una entrevista tremendamente interesante con el ministro de Economía en cuanto a muchas preguntas que creo que esta semana han estado muy vigentes en la prensa nacional y a propósito de lo que está sucediendo en el mundo y en los países vecinos también. A ver, ministro, la oposición ha criticado constantemente el tema del déficit fiscal. Es decir, ¿qué quiere decir para la gente que nos está mirando el déficit fiscal? Que el Estado gaste más de lo que le ingresa en términos fáciles. Este año ustedes han hecho algún recorte del gasto, ¿no es cierto? Sin embargo, la crítica fue puesta en que el recorte no ha sido suficiente, ¿no? Y que estaríamos hablando de un déficit entre el 5 y el 6%. ¿Qué opina de todo esto? Mira, cuando la economía se está recuperando y se está reconstruyendo, hacer ajustes fiscales no tiene mucho sentido, ¿no? Es como tirarle un freno de mano a esa recuperación cuando la economía quiere empezar a partir y le pones un freno de mano. Un primer elemento. Segundo elemento, hay que distinguir entre dos tipos de déficit. El déficit rutinario, que llamamos los economistas déficit corriente, y el déficit por inversión, déficit de capital. Nosotros como gobierno siempre hemos preservado de que el gobierno tenga un superávit corriente, es decir, que de los ingresos que recibe el Estado, restando sus gastos rutinarios corrientes, que es pago de salarios, sueldos, transferencias, le quede un ahorro. Y con nosotros ha empezado a surgir este ahorro corriente. Este ahorro corriente, ¿dónde se tiene que llevar? A la inversión. Es como la familia que tiene un ahorro y dice, con este ahorrito le vamos a pagar a nuestro hijo las clases de inglés en un instituto. Pero no alcanza esto, entonces, ¿qué necesitas? Tal vez prestarte del vecino o del banco para que el hijo o la hija termine el curso de inglés. Entonces, ahí la familia está en déficit. Pero es un déficit que cuando la hija o el hijo tenga estas capacidades, seguramente va a tener mejor posibilidad de encontrar un trabajo, de generar ingreso, y por lo tanto no debería preocuparnos este tipo de déficit. Quiero mostrarte acá que desde el 2006 siempre el gobierno, esta línea roja es el balance fiscal corriente. Siempre hemos tenido superávit porque está encima del cero. Siempre hemos tenido superávit. En el gobierno de facto, ¿qué pasa? Primera vez que se genera un déficit corriente. El año pasado también se ha generado un déficit corriente, pero mira, la tendencia es otra vez a salir a flote. En este momento, puedo asegurar que las finanzas públicas tenemos un superávit fiscal corriente. ¿Y dónde se lleva ese superávit fiscal corriente? A la inversión. Por lo tanto, decir que por este déficit fiscal que es causado por mayor inversión la economía se va a ir al despeñadero es algo falso. ¿Por qué? Estos proyectos de inversión te están devolviendo. Lo estamos viendo en nuestras empresas públicas. He mostrado los datos con los que permite esta dinámica de la política fiscal generar más producción, más empleo. La tasa de desempleo ha bajado de 11,6, Susana, en julio de 2020 a 4,2 en Ministro, junio de este otra cosa año. que el tema... Algo muy importante de relevar. Entonces, si las políticas fiscales no se dirigen a la inversión, obviamente se dirigen al gasto corriente, ahí sí hay problemas y nosotros no somos partícipes de eso. Por lo tanto, estamos tranquilos y seguros de que nuestras finanzas están controladas. O sea, no se está incrementando, digamos, gastos en sueldos y salarios para que la gente nos entienda mejor, digamos, sino estamos incrementando en inversión. Y ese incremento, digamos, ¿no? Luego tienen réditos económicos. Ha habido un incremento en los salarios, no vamos a negar. Este año ha habido un 3% de incremento a la masa salarial, pero los ingresos de nuestras empresas públicas han
permitido de que en este momento tengamos un superávit fiscal corriente. Entonces, los ingresos que recibimos son más grandes que los gastos corrientes. Por lo tanto, nos está generando un ingreso, un superávit más grande que lo estamos destinando a la inversión. Por lo tanto, no debería haber ningún tipo de temor en pensar de que este déficit es un déficit peligroso, sino, en todo caso, lo que tiene que pensarse es que todos estos recursos que van a traer en el futuro ingresos. Cuando tengamos nuestra segunda planta de urea, de seguro que vamos a tener más ingresos, porque lo estamos invirtiendo ahora. Es como que alguien hoy hunde recursos, invierte tiempo, plata en estudiar una profesión y luego le sirve para varios años. Entonces, Ministro, ahí hay una pregunta que yo le voy a hacer antes de que continuemos, y es ahí que la gente, digamos, se pregunta, ¿y es para esto que me aprietan en el tema fiscal? Porque de pronto hay una crítica, digamos, ¿no? No sé si a alguien le gusta pagar impuestos, ¿no? Entonces dicen, bueno, ahora están siendo muy rigurosos con el tema del cobro de impuestos. ¿Qué contestaría usted? Bueno, en ninguna parte del mundo a nadie le gusta pagar impuestos, de seguro. Pero cuando uno ve que esto está destinado a mejorar la capacidad productiva del país y se ve que ya nuestras empresas públicas están generando los ingresos suficientes para seguir generando más producción, más empleo y mayor capacidad productiva, uno dice, bueno, esto tiene la finalidad de mejorar la economía nacional. Entonces, nosotros hacemos como gobierno nacional las tareas de fiscalización, porque todos los que son sujetos a pagar impuestos tienen que hacerlo. De hecho, se ha aprobado este jueves pasado una ley que más bien le da oportunidad a los contribuyentes que no han podido seguir su plan de pagos, volverse a escribir este plan de pagos e ir pagando módicamente estas deudas que tienen con el Servicio de Impuestos Nacionales. Se ha permitido que los profesionales libres puedan también tributar con el RCIVA y tener crédito fiscal como lo tiene cualquier otro trabajador privado, dependiente o independiente. Entonces, en esa medida, creemos que más bien la administración tributaria tiene la finalidad de darle al pueblo boliviano la oportunidad de que pague sus impuestos de manera adecuada. Hacemos una devolución del RIVA en efectivo. Ya son más de 67,000 personas que están inscritas en nuestro programa de devolución en efectivo del IVA y hemos devuelto más de 20 millones de bolivianos y eso es algo muy importante en el tema de equidad tributaria. Entonces, creemos que las finanzas públicas manejadas así, con una tendencia a disminuir el déficit fiscal y especialmente este déficit fiscal corriente, le va a permitir a la economía tener siempre la holgura para seguir haciendo proyectos de inversión. Si nosotros manejáramos mal la economía, de seguro en nuestra emisión de bonos no nos hubieran permitido colocarlos, porque hubiera sido la pregunta de cuándo van a arreglar el déficit fiscal corriente, qué van a hacer sobre eso. Hoy los inversores, acerca de lo que les habíamos dicho, estamos cumpliendo en el sentido de que hemos mejorado nuestro superávit fiscal corriente. Y si generamos un déficit fiscal, es producto de la inversión. Ministro, otra pregunta que nos hacemos, y es el tema de por qué no hay inflación en Bolivia. Aunque este dato siempre es bueno, hubo algunos análisis que de pronto han alertado, ¿no?, que podría haber una inflación que no está siendo correctamente de pronto leída por el INE, por estos productos que nosotros importamos, ¿no? Porque evidentemente la inflación en todo el resto de los países, hemos visto los datos, está presente, ¿no? Y Bolivia no produce todo, entonces le toca importar productos que de pronto vienen más caros. Entonces, por ejemplo, ha subido el papel, no sé, u otros bienes de consumo que van directamente al consumo de la clase media en particular, ¿no es cierto? Y que alertan que estarían subiendo de precio. ¿No existe, digamos, alguna inflación que de pronto por ahí el INE no esté mirando? No, porque la misma CEPAL han visto
las metodologías y ha visto la aplicación de estas metodologías para no solamente el cálculo del IPC, que es el índice de precio al consumidor, sino también estadísticas laborales y estadísticas de producción y actividad económica. En ningún caso ha observado que hay algún elemento que no se aplique en forma estándar, ¿no? Porque estas son metodologías a nivel internacional. Primera cosa. Segundo elemento que hay que denotar es que nosotros hacemos con el mismo INE un cruce de información con precios al productor y precios minoristas para ver las tendencias del aumento de los precios. Pero viendo en términos sencillos, muchos países consideran que una inflación aceptable es una inflación que esté cercano entre el 2 al 3%, ¿no? Nosotros hemos puesto en nuestro programa fiscal financiero de este año 3,3%. Quiero mostrarte cómo están las tasas de inflación de muchos países. Bolivia está al mes de junio con 1,2%. Ecuador 2,9, Perú 4,4, Brasil 5,5, Paraguay 6, Uruguay igual 6, Chile 7,1, Colombia igual 7,1 y obviamente Venezuela y Argentina con números por encima de 2 dígitos. Entonces, nosotros ya a mitad de año estamos cercanos al 1,2, nuestra proyección es estar en el 3,3%, consideramos que es una inflación razonable. La canasta del IPC tiene como unos 460 productos y muchos de ellos ponderan más, que son los alimentos. En esta última parte del año han subido los precios de los vegetales. Hemos visto que ha subido el precio de la cebolla, la zanahoria, pero lo han hecho en menor magnitud que lo que ha pasado el año pasado para estas mismas fechas. Y vemos que la tendencia es a disminuir en el incremento de estos vegetales. ¿Por qué? Porque ha sido un fenómeno climático. Las heladas han afectado y esto lo está capturando el IPC. Entonces, sería grave que el termómetro que usamos para medir la temperatura no estuviese bien calibrado o tuviese fallas. No ese es el tema. El tema es que nosotros usamos políticas de estabilización, tanto en subvención de energéticos como de alimentos, y eso nos está permitiendo tener estabilidad de precios. Eso se llama políticas de estabilización, no como algún analista ha dicho, maquillaje. En economía no hay maquillajes. Esto se llama políticas de estabilización, lo hemos aplicado, nos permite tener una inflación controlada y las metodologías que aplica el INE son estándar y no tienen fallas en el cálculo del IPC. Ministro, el tema de lo del pan y el tema de lo de los fideos y otros productos de trigo, ya ha subido el precio del pan en Santa Cruz, han anunciado desde Santa Cruz la subida de 15 centavos el precio del pan, aunque luego hubo reuniones con los panificadores, etcétera. ¿Cuál puede ser el efecto sobre la inflación y cómo se puede evitar el alza de precios cuando el pan sube? ¿Qué significa? ¿Cómo lo leen ustedes? Primero, hay que tomar en cuenta que el incremento se está dando en Santa Cruz, que es un departamento importante, pero no es el único. Hay 8 departamentos también que tienen su canasta alimenticia el pan y en el que no ha subido. Segundo elemento, entiendo que el viernes pasado algunos sectores han acordado con el Ministerio de Desarrollo Productivo seguir manteniendo en Santa Cruz el precio en 50 centavos. Entonces, obviamente, si sube el precio del pan, tiene que tener un efecto, obviamente, en el IPC, pero considerando que esto se está dando en Santa Cruz exclusivamente, vemos que, y además se está moderando con otros tipos de acuerdo, vemos que ese impacto no va a ser determinante. Lo que más bien hay que relevar es que desde hace 2 meses nosotros decíamos que se estaba ocultando maíz, se ha encontrado los lugares donde se estaba ocultando maíz, se ha también decomisado camiones, unos 7 camiones que estaban llevando maíz para sacarlos por el desaguadero. ¿Y qué es lo que ha pasado con el precio del pollo? Que había subido de precio, está bajando. Eso es algo muy importante que hay que relevar. Entonces, nosotros lo que decíamos y lo que alertábamos se está
cumpliendo, en el sentido de que ya EMAPA hasta el momento ha acumulado 80.000 toneladas de maíz. Hay unas 25.000 más que vienen en camino, entonces con eso está claro que EMAPA tiene la capacidad de estabilizar el precio de este insumo clave como insumo de la industria avícola y la industria porcina. Entonces estamos teniendo los recaudos para que además con la empresa agropecuaria de alimentos tener mayor producción para esta campaña de verano que se viene. Entonces estamos confiados de que va a haber más producción y que de seguro estas presiones inflacionarias van a ir cayendo. Ministro, para acabar esta parte de la entrevista, yo quiero volver a internacionales. ¿Cómo la crisis de Argentina le afecta efectivamente a Bolivia? Tomando en cuenta que algún analista había sostenido que esta situación catastrófica que ahorita mismo en la que está la Argentina podría generar aumentaría, de hecho, usó la palabra específica, catastróficamente, el aumento del contrabando, pero en paralelo hemos visto que los negocios en Argentina se han cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta crisis le afecta efectivamente a Bolivia? Bueno, hay muchos analistas que quieren generar este fenómeno que se llaman las profecías autocumplidas, ¿no? Profetizar algo, instalar el miedo en la gente y que ese miedo haga que la gente reaccione y efectivamente ocurra eso. El tema de la devaluación de la moneda del vecino país, del peso argentino, obviamente puede posibilitar de que estos productos, esta mercancía sean más baratas y que quieran internarse al país legalmente o por contrabando. El gobierno nacional ya ha tomado medidas con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, con la Aduana Nacional y el SENASA, que hemos redoblado los esfuerzos. De hecho, la presidenta de la aduana el fin de semana se ha movilizado al sur del país para hacer este tipo de operativos y estar mirando de manera presencial ahí cerca de las fronteras lo que está ocurriendo. Pero como tú bien decías, por esta incertidumbre de qué precio colocar realmente a lo que se quiera vender, se ha paralizado el comercio en las fronteras, porque efectivamente este fenómeno devaluatorio abrupto ha generado que los precios en Argentina también cambien de manera también muy fuerte. Ha habido un shock, una subida sustancial de los precios, y en este momento los productores no saben y los comerciantes a qué precio vender, por eso han paralizado ahí el comercio. En todo caso le genera un desincentivo de ingresos a los bagalleros, a los que hacen ahí comercio. Pero nosotros vamos a redoblar las medidas para que este contrabando no afecte a nuestra industria nacional. Perfecto, me tengo que ir a un corte, ministro. Ya volvemos con el cierre de nuestro programa. Quédese con nosotros en este desacuerdo, en esta interesantísima entrevista al ministro de Economía. Volvemos ya con la conclusión a la entrevista al ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Desacuerdo. ¿Qué le quiere decir a la gente? Decirle a toda la población de que en un ambiente de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial, donde la inflación a nivel internacional trepa a escalada fuerte, las monedas se devalúan, hay incertidumbre sobre el empleo, la producción. En Bolivia tenemos un ambiente de estabilidad económica, donde crece la actividad económica, la producción, el empleo, el ingreso. Está aumentando los depósitos en el sistema bancario, también el crédito sigue teniendo mayor dinamicidad. Estamos viendo que la tributación está aumentando, la inversión pública también lo hace. Los programas del gobierno están teniendo los efectos deseados porque está mejorando el empleo. Gente que debemos ponderar como deseable para todos porque le genera bienestar. Ha caído la pobreza y la desigualdad, y esos son los resultados de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, en contraste de lo que está sucediendo en el mundo. Esto no es maquillaje, no estamos construyendo cifras maquilladas para que la gente piense que estamos mejor que el mundo. Evidentemente se ve en la realidad que estamos con estabilidad, y eso lo sabe el boliviano, que se ha
precautelado el bolsillo y que no se está afectando en ninguna manera con medidas abruptas, con devaluaciones o paquetazos al pueblo boliviano. Por lo tanto, este es un gobierno del pueblo que va siempre a mirar el bienestar de todos y todas las bolivianos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en esta entrevista, haber respondido todo lo que le hemos preguntado, ministro. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Creo que las preguntas que nos hacemos todos esta noche han sido respondidas. Si usted quiere volver a ver el programa, lo puede hacer en nuestras redes sociales. Quédese, por favor, en la programación de RTP. Muy buenas noches.